Un miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, contador él, Víctor Hugo Romero, diputado nacional Juntos por el Cambio. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Ricardo? Un gusto estar con usted en este programa. Bueno, ¿qué se espera del presupuesto? Presupuesto que nace mal desde el arranque, 102 el dólar, estamos a 132, con falencias en cuanto a la emisión monetaria, 60% de emisión monetaria, con un PBI que va a caer profundamente. ¿Qué esperan? ¿Cuál es la idea de sancionar esto? Bueno, la verdad es que usted sabe que es un requisito que todos los años el Congreso de la Nación apruebe la ley de leyes, donde un país tiene la posibilidad de plantear cuál es la perspectiva futuro en la política monetaria, en la política comercial, en la política fiscal. Lamentablemente, como viene sucediendo año tras año, pero en este último tiempo mucho más profundo, son las diferencias entre lo que está planteado en el presupuesto y la realidad, porque no hace más de 20 días, 30 días, no más que se presentó en el Congreso y ya hoy las cifras, tal cual lo dice usted, están totalmente desactualizadas. Este presupuesto prevé un dólar de 102 pesos a diciembre de 2021 y no hace falta ser experto en economía para darse cuenta que ese número está hoy y que seguramente va a ser superior con una inflación del 29%, pero lo más grave es con un Estado que gasta más de lo que ingresa y con una gran presión fiscal. Y esto, agregado por supuesto a lo que sucede en el país, que también todos los argentinos estamos viendo de qué manera se lesiona la propiedad privada, se va contra la justicia. Esto genera incertidumbre en la economía y esto hace que, lejos de que este presupuesto tenga un plan de gobierno, es simplemente cumplir un formalismo. Pero hay otro tema también importante a tener en cuenta. Hay un crecimiento importante del gasto financiado con déficit y emisión monetaria, por supuesto, que es el otro gran problema. Un déficit para el año que viene de 2.2, que sumado este año de 2.8, imagínate, son números muy altos, Ricardo, pero más del 60% de esos déficits están financiados con emisión monetaria y el resto con deuda pública, que esa deuda pública está tomada en el mercado interno, por lo tanto presiona la alza de la tasa, compite con el financiamiento del sector privado. Pero digo, a pesar que tiene un gasto alto, hay un tema que es para destacar. La movilidad jubilatoria no está incluida en el presupuesto. No. La actualización del haber jubilatorio de los jubilados, que este gobierno la congeló prácticamente y eliminó la posibilidad de la vigencia de la ley de movilidad jubilatoria, no está prevista. Tampoco está prevista una reforma tributaria que la comenta, pero que no están incluidas y que aparentemente va a significar una mayor presión fiscal. Digo, lamentablemente, tal cual lo dijiste al comienzo, estamos ante un presupuesto que se pone en debate hoy, mañana, pero que en definitiva está muy lejos de reflejar la realidad de la economía argentina para el futuro. Ahora, diputado, hay un detalle significativo también que me da la impresión que va a tener su incidencia. Es decir, en medio de la discusión del presupuesto, el Estado sale a colocar bonos en dólares, en pesos, con tasas, con lo que sea, que va a afectar indudablemente en el núcleo general la variante del presupuesto. Por supuesto, es decir, primero están tratando de solucionar un problema hoy, pero el problema hoy es un tema de confianza, un tema de certeza en la economía. Este tipo de herramienta tiene que ir de la mano de un proyecto político donde tenga un plan económico, que lamentablemente este presupuesto, este gobierno no lo tiene y no lo refleja en el presupuesto. Hace poco tiempo hemos logrado reestructurar una deuda donde realmente era una carga para la economía argentina los vencimientos que teníamos. La reprogramación de la deuda, que fue a un costo mayor a lo que se comentó que se iba a lograr, y que se demoró mucho, pero que en definitiva se logró, un periodo de plazo importante, una reducción de interés. Pero ese beneficio que teníamos, ese buen mensaje que dábamos en la economía, a los 2 días
entre política económica por un lado, por el ministro Guzmán, y el Banco Central haciendo otra cosa, fue generando esta grieta que va profundizando esta confianza que yo te digo, y no hay confianza, no hay certidumbre en la economía, y cada vez la gente piensa en el peso para pagar, pero el ahorro lo piensa en dólares, porque no tienen la posibilidad concreta de tener confianza en el peso. Aparte, la tasa de interés están más bajas que la inflación, por lo tanto no hay capacidad de tomar depósitos a largo plazo con una tasa de interés donde nadie quiere perder, y donde este tipo de instrumentos generan, por supuesto, mayor costo financiero para el Estado, y que en definitiva no va a solucionar el problema, lamentablemente, a largo plazo. Es simplemente parches, como viene realizando en estos momentos la política económica en la Argentina. Diputado, usted habló de confianza, de credibilidad, y precisamente hoy aparece, o ayer apareció, una carta de la Presidenta de la Nación hablando del bimonetarismo, criticando a, digamos, a algunos ministros del Gobierno Nacional, tratando inclusive, yo creo, depende de quién lo analice, cómo se analice, despegarse un poco con respecto al tema de el mismo gobierno, del mismo presidente. Esto, ¿cómo se lee allí dentro de la Cámara de Diputados en cuanto a discutir algo que es elemental como el presupuesto, cuando ese presupuesto puede ser la base de un plan, supuesto, para presentárselo ante el Fondo Monetario? Y la verdad que es contradictorio. En un momento donde nos quedan menos de 24 horas para tratar el presupuesto, donde bajo ningún concepto se aplicó este criterio de generar consenso, hemos planteado del lado nuestro profundizar el federalismo en la distribución de los recursos con las provincias. No se ha hecho. Ustedes han visto que se ha creado impuestos como el impuesto país, se ha profundizado el tema de las retenciones y no se coparticipa las provincias. Cada vez la presión fiscal es más alta, y en esto nosotros creemos que hay que trabajar en un gasto de un Estado que tiene que ser eficiente. No significa ajuste, sobre todo en esta pandemia, pero sí eficiencia en el gasto, y con una visión en los recursos públicos que tiene que ir a disminuir la presión fiscal apuntando al crecimiento sostenido. Y con, por supuesto, políticas monetarias creíbles. Cuando vemos el presupuesto hoy, tal cual lo dije al principio de tu pregunta, es totalmente contradictorio. Pero acá también marca una contradicción mayor. Sería muy bueno este mensaje si vendría por parte del total del bloque que hoy gobierna, porque en definitiva las expresiones de la vicepresidenta hoy todavía no sabemos si son el pensamiento del presidente, y si fuera el pensamiento del presidente, más que enviar mensajes por medio de los medios de comunicación, tendrían que generar acciones para realmente generar una gran convocatoria y ver de qué manera entre todos los actores, de los sectores políticos, los sectores empresariales, los sectores gremiales, que hay que trabajar fuertemente en este tema, lograr un consenso para generar un proyecto económico para el futuro, y de esta forma restablecer la confianza que hoy este gobierno, a pocos meses que asumió, la perdió. Finalmente, simplemente se abstienen. Estamos evaluándolo. La verdad que este presupuesto no da para aprobarlo bajo ningún concepto. Pero es posible que, como una muestra de la situación que están viviendo los argentinos, es posible que la abstención sea una alternativa para nuestro bloque. Diputado Romero, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido con nosotros. Un abrazo grande.